días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Vamos a preparar hoy un delicioso pollo apanado con coco y ajonjolí, una receta que no va frita, una receta que no lleva harinas y el resultado es espectacular. Vamos a necesitar para esta receta una pechuga. Lo primero que vas a hacer es retirar la grasa o los cueritos que pueda tener y luego la vamos a cortar en finas tiras. Ustedes van a poder porcionarla de acuerdo a como a ustedes les guste, más pequeñitas, más gruesitas, en fin, como ustedes quieran. Una vez la tengamos lista, lo que vamos a hacer es ponerle un poquitico de sal y un poquitico de pimienta. Recuerden que las cantidades deben ser muy poquito, lo vas a revolver y la vas a apartar un poco para que se vaya tomando un poquito de sabor antes de la panada. Ahora vamos a continuar nuestra receta con la parte líquida o con la parte que nos va a ayudar a que se adhiera el coco. Vamos a poner 2 huevos tamaño M y voy a poner 1/3 de cucharadita de mostaza. Esto va a ser opcional, pero le va a dar muchísimo sabor. Le vas a poner una pizquita de nada, como te pudiste dar cuenta, de sal y vas a integrar muy bien todos los ingredientes. Si no tienes mostaza, tranquilo, no le agregues. Luego vas a agregar 2 cucharadas, yo estoy usando leche de almendras, puedes usar leche de coco o leche entera normal. Mezclas muy bien hasta lograr tener esta consistencia. Y ahora los ingredientes secos. Vamos a necesitar inicialmente media taza de coco. Vamos a hacerlo en 2 partes y después les explico por qué. Esto es aproximadamente 8 cucharadas de coco deshidratado. Luego vamos a poner 1 cuchara o 1,5 cucharas de ajonjolí. Luego le vas a poner un poco de pimienta. Vamos a poner un poquitico de sal. Por favor, no pongas mucho porque si no te queda salado. Y luego le voy a poner un poco de queso parmesano, aproximadamente unas 3 a 4 cucharadas. Por eso les digo que le pongan muy poquita sal. Si van a integrar queso parmesano y ya tiene suficiente sal, incluso omítanla. En mi caso, este necesita un poquitico, por eso le puse. Y luego voy a ponerle un poco de cúrcuma para potenciar pues los sabores y también las propiedades de esta receta, y un poco de pimienta cayena. Si no tiene pimienta de cayena, ustedes pueden usar páprica, achiote, pueden usar lo que ustedes tengan en casa. Y luego vamos a poner por último un poquitico de orégano. Como les digo, las recetas nosotros siempre podemos potencializarlas con hierbas, con un poco de especias que puedan aportar beneficios para nuestra salud. Mezclen muy bien y así nos quedan todos los ingredientes para el siguiente paso. Recuerda dejarnos tu like y suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita en la función de todos. Ahora vamos a empanizar. Vamos a pasar cada tira por huevo y súper importante, por favor, espúrranlo muy bien para que no tome tanta parte del coco. Ahora vamos a poner encima 1 cucharada del coco y vamos a ponerlo por todos lados hasta lograr que se integre. Con ayuda de una mano vas a darle vuelta y vas a intentar que tome mucho más coco en cada parte del trocito. Luego repetimos el proceso. Volvemos a pasarlo esta vez con mucho cuidado para no retirar la parte del coco que ya pusimos. Volvemos a escurrir, escurrimos muy bien y ahora volvemos a pasar a la mezcla sólida o a la parte seca del coco para terminar y tener esta tirita totalmente empanizada, por así decirlo, con coco. Miren esta delicia. Vamos a ponerlo en una bandeja para hornear y así vamos haciendo cada uno de nuestras tiritas de pollo. Ahora, como les dije, yo dividí la mezcla en 2. Entonces acá vuelvo a poner media taza o el equivalente a 8 cucharadas de coco, 1,5 cucharadas de ajonjolí, pero esta vez solamente le voy a poner un poquitico de sal y nada más. No va a llevar ni queso, no va a llevar cúrcuma, no va a llevar absolutamente nada, hasta lograr terminar de empanizar o de bañar cada una de las tiras y rebozarlas con coco hasta obtener este resultado. Ahora lo vamos a llevar a un horno que está precalentado a 180 grados de 30 a 33 minutos. Y este es el resultado de nuestra deliciosa receta de hoy.
Si les ha gustado, mis corazones, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y también para que me regalen un like. Esta es la manera en que la serví. Por favor, usen su imaginación. Recuerden que también el emplatado hace parte de toda esta experiencia gastronómica que tenemos día a día en casa. Una receta muy rica, no necesitamos usar harinas, no necesitamos freírlas, así que por favor anímense a prepararlo, quedan muy deliciosas. Créanme, es muy rica. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer en una sartén que esté precalentada a fuego muy bajito y la van a dejar allí casi que sin aceite y ellas se van a también a cocinar muy bien. Así que sigan los pasos, prepárenla en casa y por favor envíenme foto a Instagram para publicarlas. Una receta muy recomendada, nos encantó en casa y podemos hacer pequeños cambios que, pues bueno, pueden aportar beneficios para nuestra salud y también que quedan deliciosos. Así que mis corazones, al final recuerden que siempre les dejo todas las cantidades e ingredientes usados en cada receta y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.